Necesito un auto nuevo. Tú serás la fiadora, me envió un mensaje de texto mi hermano a las 7:36 de un miércoles por la mañana. Sin saludo, sin explicación, ni siquiera un signo de interrogación. Yo respondí, sigue soñando. 10 minutos después, mi madre envió su respuesta en letras mayúsculas, te niegas y quedas excluida de los eventos familiares. Mi nombre es Lisa Bennett. Tengo 34 años e investigo reclamaciones sospechosas de seguros marítimos en Baltimore, Maryland. Paso mis días exponiendo accidentes de botes simulados, facturas de reparación infladas y personas que creen que las conexiones familiares pueden protegerlos de las consecuencias. Sin embargo, durante años, había ignorado el mismo patrón dentro de mi propia familia. Mi hermano ya había destruido un auto financiado por correr a través de un paso a desnivel inundado, luego culpó al motor, a la ciudad y a todos excepto a sí mismo. Mi madre cubrió el deducible y lo llamó desafortunado. Esa era su palabra favorita cada vez que él creaba un desastre que alguien más tenía que pagar. Ahora él quería una camioneta de lujo que costaba más que el depósito de mi primera casa. Y esperaba que mi crédito lo hiciera posible. Habían olvidado un detalle. Años antes, yo había abierto una línea de crédito comercial de emergencia para salvar la empresa de servicio de banquetes de mi madre. Ella y mi hermano eran usuarios autorizados, pero yo era la garante. Esa noche, llamé al banco, eliminé a ambos usuarios, cancelé todas las tarjetas vinculadas y congelé el saldo restante. A las 8:15 de la mañana siguiente, mi teléfono mostraba 63 llamadas perdidas. Un gerente del concesionario había llamado 2 veces. Mi madre había llamado 21 veces. Mi hermano dejó un mensaje de voz diciendo, no tienes idea de lo que acabas de hacer. Él tenía razón. Yo no lo sabía. Todavía no. Antes de decirles lo que dijo a continuación y lo que descubrí después de negarme a rescatarlo de nuevo, díganme, ¿qué hora es donde están y desde dónde nos están viendo? Quiero ver qué tan lejos viaja este secreto familiar. A las 8:18, reproduje el mensaje de voz de Jason. Llama al banco y deshace esto ahora mismo, espetó. Me avergonzaste en el concesionario. Los pagos del servicio de banquetes de mamá están congelados. Estás destruyendo 2 medios de vida porque te despertaste sintiéndote poderosa. Detrás de él, escuché a alguien preguntar si tenía otro método de pago. Jason maldijo antes de que terminara la grabación. El mensaje del concesionario reveló lo que él había ocultado. Exactamente a las 8:15, él había intentado cargar un pago inicial de $11,800 por una camioneta negra nueva a nuestra línea de crédito compartida. Él ya había negociado el vehículo, firmado la documentación preliminar y presentado la cuenta como dinero disponible para él. Asumió que yo firmaría como fiadora después porque negarme me haría responsable de arruinar el trato. Esa era la estrategia de Jason. Él nunca preguntaba antes de crear una emergencia. Él creaba la emergencia primero, luego se la entregaba a quien tuviera más probabilidades de prevenir un desastre público. Llamé al departamento de fraudes del banco en lugar de llamarlo a él. La representante confirmó 3 grandes transacciones intentadas durante las 24 horas anteriores. El depósito del concesionario, un pago de $2,600 a una empresa de consolidación de deudas y una transferencia de $1,950 a una cuenta desconocida. Todas habían fallado después del congelamiento. Ella me aconsejó que revisara 18 meses de estados de cuenta. La respuesta estaba esperando en columnas ordenadas. Jason había utilizado la línea para restaurantes, combustible, adelantos en efectivo, deudas personales y depósitos de apuestas deportivas disfrazados a través de servicios de pago. Mi madre hacía pagos lo suficientemente grandes como para evitar el incumplimiento. El saldo había superado los $34,000. Los estados de cuenta habían ido a una antigua cuenta de correo electrónico comercial que ella administraba cuando la ayudé a establecer su empresa de banquetes. Confiaba en que ella me alertaría si algo cambiaba. Ella me alertó solo cuando el gasto se detuvo. A las 8:41, ella llamó de nuevo. Lisa, gracias a Dios. Ha habido un malentendido. No, dije. Ha habido $34,000 de entendimiento que no se me permitió ver. Después de un breve silencio, su voz se volvió suave y herida.
Tu hermano ha estado luchando. Estaba protegiendo su dignidad con mi crédito, con los recursos de la familia. No es la cuenta de la familia, es mía, suspiró. Esa actitud es exactamente la razón por la que la gente piensa que has cambiado. La respuesta a qué personas llegó de inmediato. Mi tía preguntó por qué había cerrado el negocio de mi madre. Un primo quería saber por qué había dejado a Jason sin transporte. Otro pariente dijo, mi madre estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. En menos de una hora, Linda Bennett había transformado un gasto no autorizado en una historia sobre una hija exitosa castigando a su familia en dificultades. Se olvidó de mencionar que su empresa de banquetes no había utilizado la línea para gastos legítimos en casi 2 años. También omitió que Jason tenía un sedán que funcionaba. Simplemente lo consideraba vergonzoso porque un compañero de trabajo había comprado una camioneta nueva. Para el mediodía, el chat del grupo familiar contenía 47 mensajes. Jason afirmó que me había vuelto fría después de recibir un ascenso. Mi madre dijo que mi carrera me hacía sospechar de todos. Un tío me recordó quién me había apoyado antes de que tuviera éxito. Escribí 3 respuestas y las borré todas. Defenderme en ese chat solo les daría palabras para tergiversar. En cambio, exporté los estados de cuenta, cambié la contraseña del correo electrónico antiguo y aseguré todos los registros. A la 1:20, mi supervisora, Dena Walsh, me llamó a su oficina. Alguien había presentado una queja acusándome de intimidar a personas financieramente vulnerables y abusar de información confidencial para una venganza personal. El remitente afirmaba ser un cliente anterior, pero no proporcionó ningún número de reclamo, nombre de embarcación o identidad verificable. La queja incluía lenguaje copiado de mi biografía de la empresa. Jason había ido más allá de los chismes familiares. Estaba atacando mi carrera. Rena me conocía desde hacía 6 años y reconoció que la queja era sospechosa, pero la política requería una revisión. Hasta que se resolviera, sería apartada de 2 investigaciones importantes. Jason sabía que las acusaciones que involucraban ética profesional podían dañar a un investigador incluso después de ser refutadas. Había construido deliberadamente una mentira para amenazar la única parte de mi vida que él sabía que yo más valoraba. A las 8:06, él me envió un mensaje de texto: todo esto puede detenerse cuando arregles la línea de crédito. Tomé una captura de pantalla y respondí: gracias por poner eso por escrito. El indicador de escritura apareció, desapareció y luego regresó. No llegó ninguna respuesta. Esa tarde, revisé una reclamación de incendio en una marina para un electricista jubilado llamado Sr. Álvarez. Su aseguradora había clasificado por error el equipo de seguridad esencial como mejoras cosméticas. Corregir el error aumentó su liquidación lo suficiente como para salvar su pequeño negocio de alquiler de botes. Cuando lo llamé, se quedó en silencio. Acaba de salvar mi medio de vida, dijo. En ese mismo momento, mi familia les estaba diciendo a todos que yo destruía medios de vida. La diferencia era simple. El señor Álvarez proporcionó registros honestos y aceptó la responsabilidad. Jason quería que yo financiara una fantasía y la llamara lealtad. Esa noche, un cliente comercial envió un correo electrónico preguntando si los rumores sobre mi situación familiar inestable deberían preocuparle. Jason se había contactado con uno de los dueños de la marina conectados con mi trabajo y le dijo que yo estaba bajo investigación por mala conducta financiera. Reenvié el correo electrónico a Arena, guardé una copia y llamé a un abogado recomendado por mi empresa. Para entonces, ya no me sentía culpable. Me sentía concentrada. La pregunta ya no era si yo firmaría como fiadora para una camioneta. Era hasta donde habían llegado Jason y mi madre porque creían que yo nunca examinaría los registros. Jason llegó a mi casa adosada 2 noches después a las 9:12. Sabía la hora exacta porque la cámara de mi timbre lo grabó mirando a la lente y cubriéndola con la mano. Aparentemente se olvidó de la cámara lateral sobre mi garaje. Golpeó lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las fotografías de mi pasillo. Lisa, abre. Vamos a resolver esto esta noche. Respondí a través de la puerta. Abandona la propiedad. No soy un extraño. Soy tu hermano. Entonces compórtate como tal. Volvió a golpear la puerta.
Mamá perdió un contrato de banquetes porque su tarjeta fue rechazada. Estoy a punto de perder mi trabajo porque no tengo transporte confiable. Estás fingiendo que esto es otra investigación. Se convirtió en una investigación cuando usaste mi crédito sin permiso y presentaste una queja falsa a mi empleador. Dejó de golpear. No sé de qué estás hablando. Usaste la frase, personas financieramente vulnerables, tanto en tu mensaje a mamá como en la queja. Lo enviaste después de visitar mi perfil de la empresa. Estás paranoica. Entonces no te importará explicárselo a mi abogado. Por un momento, pensé que podría irse. En cambio, pateó una maceta de cerámica contra la barandilla, arrancó la placa con el número de la casa de la pared y la arrojó a la pasarela. Abre la puerta. No tienes derecho a destruir mi futuro y esconderte detrás de abogados. Marqué a los servicios de emergencia cuando agarró el picaporte y golpeó la puerta con el hombro. Voy a llamar a la policía, advertí. Llámala, gritó. Les diré que robaste dinero de la familia. Esa oración aclaró todo. Jason creía que la confianza podía reemplazar a la evidencia porque siempre lo había hecho. Mi madre repetía su versión. Los familiares la aceptaban, y cualquiera que lo cuestionaba se convertía en el villano. Pero los informes policiales no eran cenas familiares. Los registros bancarios no podían ser silenciados por lágrimas. Activé todas las cámaras de seguridad de la casa. ¿Qué dinero de la familia robé? La línea de crédito. Mamá construyó ese negocio. Ella construyó la empresa de banquetes. Yo garanticé la cuenta. Ella la pagó. Ella pagó los mínimos después de que tú lo gastaste. Pateó el panel inferior de la puerta. ¿Crees que eres más inteligente que todos porque miras papeles todo el día? No, creo que los papeles importan porque la gente miente. Luces rojas y azules aparecieron al final de la calle. Jason cambió de inmediato, sus hombros se relajaron, su voz se suavizó y levantó las manos como si hubiera estado esperando tranquilamente. Les dijo a los oficiales que estábamos teniendo un desacuerdo familiar y que yo me había puesto emocional. Les mostré las grabaciones antes de abrir la puerta. Lo vieron bloquear la cámara, dañar mi propiedad, golpear la puerta y amenazar con acusarme de robo. Jason no fue arrestado porque el daño fue limitado y no había entrado a la casa. Pero los oficiales emitieron una advertencia por allanamiento de morada y crearon un informe del incidente. Elegí la documentación en lugar de los cargos inmediatos. No fue misericordia. Estableció una línea de tiempo antes de que él pudiera inventar una. Mientras los oficiales lo escoltaban hacia el sedán perfectamente funcional que él afirmaba lo había dejado sin transporte, se dio la vuelta y dijo, «Te vas a arrepentir de hacer esto público». Yo respondí, «Tú lo hiciste público cuando contactaste a mi empleador». A la mañana siguiente, mi madre me acusó de involucrar a la policía en un malentendido privado. Dijo que Jason había sido humillado y llevado más allá de sus límites. Ella nunca preguntó si yo había estado asustada dentro de mi propia casa. Su preocupación siempre fluía hacia la persona que causaba el daño. Nunca hacia la persona que se esperaba que lo absorbiera. En el trabajo, Rená me informó que la queja anónima provino de una red de Internet vinculada al empleador de Jason, Chesapeake Marine Supply. Nuestro departamento legal envió un aviso de preservación exigiendo a la empresa que retuviera los registros de la red. Jason vendía motores marinos y equipos de navegación a muchos de los mismos operadores de marinas que me conocían profesionalmente. Al difundir mentiras, había utilizado los sistemas de la empresa para interferir con una firma que regularmente recomendaba clientes a su empleador. Su gerente pronto descubrió que Jason les había dicho a sus compañeros de trabajo que yo era inestable, que estaba bajo investigación criminal y que probablemente perdería una licencia profesional que ni siquiera tenía. Él también había buscado en la base de datos de clientes las empresas conectadas a mis casos para el viernes por la tarde. Fue suspendido. Mi madre llamó de inmediato. Esto ha ido demasiado lejos. Estoy de acuerdo. Entonces dile a su empleador que lo malinterpretaste. No lo hice. Él podría perder su trabajo. Usó información de la empresa para atacar a mis clientes. Él estaba molesto. Estar molesto explica un sentimiento. No borra una decisión.
Ella me acusó de disfrutar de su caída. Por un momento, la acusación tocó la culpa que ella me había inculcado. Luego miré el daño en mi puerta y me pregunté si ella lo llamaría disfrute si nuestras posiciones estuvieran invertidas. No lo estoy disfrutando, dije. Simplemente no lo estoy previniendo. Cuando la ira falló, lloró. Me recordó que ella nos había criado después de que nuestro padre murió y afirmó que nunca imaginó que un hijo se volvería contra otro. Luego amenazó con excluirme del Día de Acción de Gracias. Amenazaste con eso antes de que cerrara la cuenta, le recordé. Esto nunca se trató de reparar a la familia. Se trataba de controlar mi respuesta. Terminé la llamada. Esa noche, alguien rayó mentirosa codiciosa en la puerta de mi garaje. Una cámara lateral capturó a una figura encapuchada y parte de un vehículo con una abolladura distintiva en el parachoques trasero. El sedán de Jason tenía el mismo daño. Esta vez, presenté un informe policial formal y les di las imágenes. Luego, abrí los registros financieros más antiguos que pude encontrar. Si Jason estaba dispuesto a amenazar mi casa y mi carrera por una cuenta congelada, necesitaba saber qué más estaba escondiendo esa cuenta. Amy Mercer no era el tipo de amiga que prometía que todo estaría bien. Era una contadora forense que había pasado 12 años encontrando dinero que la gente insistía en que no existía. Cuando le mostré los estados de cuenta, abrió su computadora portátil y preguntó, ¿hasta qué punto podemos retroceder? Pasamos el sábado cruzando transacciones con facturas antiguas de banquetes, documentos fiscales y cuentas de eventos familiares. Para el mediodía, habíamos identificado 3 patrones. El primero involucraba a Jason. Durante casi 4 años, había tratado la línea de crédito comercial como un fondo de emergencia privado. Cada vez que su saldo se volvía peligroso, mi madre utilizaba los ingresos del servicio de banquetes para hacer pagos mínimos. Cuando a la cuenta comercial le faltaba dinero, ella transfería fondos de una cuenta denominada Comité de Herencia de la familia Bennett. El comité pagaba reuniones, donaciones conmemorativas, regalos de graduación y asistencia para parientes ancianos. Los miembros de la familia contribuían cada año porque confiaban en Linda para administrarlo de manera responsable. El segundo patrón involucraba gastos de banquetes inventados. Mi madre ingresaba pagos a proveedores de alimentos inexistentes, luego transfería cantidades similares a Jason. Algunos nombres de proveedores se asemejaban a negocios que habían cerrado años antes. Amy encontró 12 entradas sospechosas que sumaban más de $19,000. El tercer patrón me involucraba a mí. 5 años antes, mi madre dijo que necesitaba dinero para una cirugía de emergencia. Envié $8,000 y organicé una colecta familiar. La cirugía fue real, pero el seguro cubrió la mayor parte. Las donaciones restantes nunca fueron devueltas ni divulgadas. 3 semanas después, Jason canceló el saldo de un embargo y se mudó a un nuevo apartamento. Recordé haber cancelado unas vacaciones, vaciado una cuenta de inversión y haberme disculpado porque no podía proporcionar más. ¿Cómo llamarías a esto?, pregunté. Amy estudió los registros. Como mínimo, tergiversación y uso indebido de fondos confiados, dependiendo de cómo esté estructurado el comité y de lo que ella reportó para los impuestos, posiblemente más. No lloré. El descubrimiento fue demasiado preciso. Mi madre no se había limitado a favorecer a Jason. Había construido un sistema financiero en torno a protegerlo y utilizó mi confiabilidad como garantía. Amy abrió otro archivo. La transferencia de $1,950 intentada antes de que yo congelara la cuenta pertenecía a una sociedad de responsabilidad limitada registrada a nombre de mi madre. Harbour Family Events Sociedad de Responsabilidad Limitada había sido creada 8 meses antes usando la dirección de su casa. No tenía clientes visibles, sitio web, ni número comercial. Sin embargo, dinero del comité de herencia, la cuenta de banquetes y la línea de crédito compartida había pasado a través de ella. Un memorando decía, programa de vehículos de JB. Jason no había exigido una camioneta repentinamente. Se habían estado preparando durante meses. Su plan era usar mi línea para el pago inicial, presionarme para que fuera fiadora y clasificar el vehículo como un gasto comercial bajo la sociedad de mi madre mientras Jason lo usaba personalmente. Si él incumplía, yo cargaría con la deuda.
La brecha de 10 minutos entre la demanda de Jason y la amenaza de mi madre no fue una reacción emocional. Fue coordinación. ¿Por qué se arriesgarían a algo tan obvio?, pregunté. Porque funcionó antes, respondió Amy. Las personas se vuelven descuidadas cuando confunden la paciencia de alguien con un permiso permanente. Creamos una línea de tiempo que mostraba cada transferencia importante, proveedor falso y pago vinculado a las deudas de Jason. Envié copias a mi abogado y al investigador del banco. Mi abogado me aconsejó que no hiciera acusaciones públicas hasta que se verificara cada registro, pero me dijo que eliminara mi nombre de todas las cuentas familiares y exigiera una contabilidad formal del fondo de herencia. Antes de irme, encontré un borrador de correo electrónico que mi madre nunca había enviado. Estaba dirigido a varios parientes. Lisa ha aceptado ser garante del nuevo vehículo de trabajo de Jason. Esta es su manera de contribuir después de no haber estado disponible para tantas responsabilidades familiares. Ella había anunciado mi acuerdo antes de preguntarme. Afirmaba que la camioneta ayudaría a transportar suministros para eventos familiares. Aunque Jason no tenía ningún papel en el transporte comercial, y su empleador no ofrecía un subsidio para vehículos, su lujo se estaba disfrazando como beneficio para todos. Esa noche, mi tío llamó. Mi madre había programado una cena familiar de rendición de cuentas para el domingo. Quería que yo explicara por qué había puesto en peligro su negocio y el trabajo de Jason. Se esperaba a casi 30 familiares, incluidas personas que habían donado al fondo de herencia. Acepté de inmediato. Mi tío sonó sorprendido. Linda dijo que tenías miedo de enfrentarlos a todos. No tengo miedo de enfrentarlos, dije. Estaba esperando hasta saber qué llevar. Mi madre organizó la cena de rendición de cuentas en el salón de banquetes de una iglesia donde había servido bodas, funerales y fiestas de jubilación durante años. La ubicación fue deliberada. Era terreno familiar lleno de personas que la asociaban con el servicio y la generosidad. Arregló fotografías familiares cerca de la entrada y colocó una canasta de donaciones junto a un cartel que anunciaba la próxima reunión de la familia Bennett. Jason estaba cerca de la mesa del buffet usando una chaqueta nueva y esperando una disculpa. Su suspensión se había convertido en un despido. Chesapeake Marine Supply descubrió que él había accedido a registros de clientes, contactado a mis clientes y utilizado los sistemas de la empresa para enviar la queja anónima. Jason les dijo a los familiares que yo había presionado a la empresa para que lo despidiera. Mi madre también había perdido 2 contratos de banquetes. Afirmó que yo destruí su negocio, aunque ella todavía tenía otra cuenta bancaria y tarjeta de presentación. Ambas estaban simplemente cerca de sus límites. Llegué con una carpeta delgada y una memoria portátil. Amy se sentó en silencio en la parte de atrás. Mi abogado me había advertido que no convirtiera la velada en una acusación. Yo presentaría hechos verificados, corregiría mentiras y daría a los miembros del comité acceso a sus registros. Lo que hicieran después era su decisión. Después de la cena, mi madre golpeó su copa. Estamos aquí porque esta familia está sufriendo. Las decisiones de Lisa nos han afectado a todos. Dijo que Jason necesitaba un vehículo de trabajo confiable, que yo había acordado previamente apoyar a la familia a través de nuestro acuerdo de crédito compartido, y que congelé la cuenta sin previo aviso, lo humillé en el concesionario, dañé su negocio de banquetes e interferí con su empleador. Jason se levantó. No soy perfecto, pero no merecía perder mi trabajo porque mi hermana quería venganza. La palabra fue útil. Hizo que cada consecuencia sonara como algo que yo había creado. Mi madre me invitó a explicarme. Llevé la carpeta al frente. ¿Quién aquí sabía que la línea de crédito compartida era legalmente mía? Ningún familiar levantó la mano. Eso es un tecnicismo, dijo mi madre. Es el primer hecho, respondí. Expliqué que había abierto la línea en 2018 para salvar su empresa de banquetes. Yo era la garante. Ella y Jason eran usuarios autorizados y el acuerdo permitía solo compras comerciales con divulgación de cargos personales. Coloqué copias del contrato sobre la mesa. En 18 meses, se gastaron o adelantaron más de $34,000. La mayor parte no tenía nada que ver con los banquetes. Incluía los restaurantes de Jason, depósitos de apuestas, deudas, retiros de efectivo y gastos personales.
Jason se rió. Ella hace que los gastos personales suenen criminales. No lo he llamado criminal. Lo llamé no autorizado. Mi madre insistió en que ella había aprobado los gastos. No estabas autorizada para aprobarlos en mi nombre. Yo hacía los pagos. Algunos de ellos. Conecté la memoria portátil al televisor. Apareció una línea de tiempo de transacciones. El resto provino del comité de herencia de la familia Bennett. La habitación cambió al instante. Hasta entonces, los familiares podían descartar el conflicto como una discusión entre hermanos. El dinero del comité pertenecía emocionalmente y posiblemente legalmente a todos los que habían contribuido. Mi tía abuela preguntó a qué me refería. Al menos 27 transferencias se movieron de la cuenta de herencia a la empresa de banquetes de mamá o a su nueva sociedad de responsabilidad limitada. Varias fueron seguidas por pagos hacia los cargos personales de Jason. Mi madre los llamó reembolsos por eventos. Mostré 12 supuestos proveedores junto a resultados de registro que demostraban que varios no existían o habían cerrado años antes. Una contadora forense revisó estas entradas, dije. ¿Cualquiera que haya contribuido tiene derecho a solicitar una contabilidad completa? Mi tío preguntó directamente. ¿Usaste fondos conmemorativos para pagar las deudas de Jason? El rostro de mi madre se endureció. Moví el dinero a donde la familia lo necesitaba. Eso no es lo que pregunté, respondió él. Jason dio un paso adelante. Todos se beneficiaron del trabajo de mamá. Lisa actúa como una fiscal porque odia ver que alguien más reciba ayuda. Lo miré. Le dijiste al concesionario que yo había aceptado ser fiadora. Lo habrías hecho si no fueras egoísta. Esa no es una respuesta. Siempre ayudas al final. La admisión se instaló en la habitación. Él no había malinterpretado mi respuesta. Había asumido que mi negativa no duraría. Mostré el informe del concesionario que evidenciaba el intento de cargo de $11.800 a las 8:15, seguido por el borrador del correo electrónico de mi madre anunciando que yo había acordado garantizar el vehículo. Ella me acusó de leer su correo electrónico privado. Estaba almacenado en la cuenta comercial vinculada a la línea de crédito. Yo garantizo, dije, que anunciaste mi consentimiento antes de preguntarme. Ella se volvió hacia los familiares. Estaba tratando de hacer que algo positivo sucediera para mi hijo. ¿Es eso un delito? Mi tía se puso de pie. Me dijiste que al fondo de la reunión le faltaba dinero porque los costos del banquete aumentaron. Me pediste otros $2.000. Planeo reemplazarlo. Mi madre respondió. ¿Con qué? Ella no tuvo respuesta. Las voces se alzaron. Los parientes exigieron estados de cuenta y preguntaron si los regalos de graduación se habían reducido para cubrir el dinero faltante. Mi tía abuela empezó a llorar porque había contribuido desde un ingreso fijo. La reputación de mi madre no se derrumbó en un momento dramático. Se disolvió transacción por transacción. Jason agarró el control remoto y apagó el televisor. ¿Basta? Querías avergonzarnos. Felicidades. Quería que las amenazas y las mentiras se detuvieran. Respondí, tú hiciste que me despidieran. Usaste la base de datos de clientes de tu empleador para atacar a mis clientes porque no quisiste escuchar. Yo escuché cuando exigiste mi firma. Dije que no. Se acercó lo suficiente como para que dos familiares se interpusieran entre nosotros. Tú cortaste el negocio de mamá. Enviaste a la policía tras de mí. Pusiste a todos en nuestra contra. Yo cancelé el acceso a mi crédito. Tu empleador revisó tu conducta. La policía revisó las grabaciones de la cámara. La familia revisó los registros. Yo no creé esos hechos. Mi madre se hundió en una silla, de repente incapaz de controlar qué versión creía la gente. Coloqué un sobrecerrado delante de ella. Esta es una demanda formal para una contabilidad completa y el reembolso de los cargos no autorizados. Mi abogado ha enviado copias a las partes necesarias. Estoy eliminando mi nombre de cada cuenta, contrato y documento comercial conectado contigo o con Jason. Ella susurró. Demandarías a tu propia madre.
Espero que la divulgación y el reembolso hagan innecesario un litigio. Estás eligiendo el dinero sobre la familia. No, me niego a permitir que el dinero sea el precio de la pertenencia. Mi tía abuela sacó su sobre de la canasta de donaciones. Luego mi tía hizo lo mismo. En cuestión de minutos, la canasta estaba vacía. Los familiares le pidieron a mi tío que se convirtiera en tesorero temporal. El administrador de la iglesia le informó a mi madre que los eventos futuros requerirían pago por adelantado. Jason salió furioso y dio un portazo. Nadie lo siguió. Antes de irme, mi madre me miró y dijo: «Te arrepentirás del día que hiciste esto». Devolví el acuerdo original a mi carpeta. No, me arrepiento de lo mucho que esperé. A las 8:15 de la mañana siguiente, una semana después de que fallara el cargo en el concesionario, el banco cerró permanentemente la línea de crédito compartida. Mi crédito permaneció intacto. El acuerdo de la camioneta de Jason fue cancelado. Las cuentas de mi madre entraron en revisión y el comité de herencia congeló todos los retiros. Esta vez, mi teléfono estaba casi en silencio. Las consecuencias no llegaron como una explosión satisfactoria. Llegaron a través de cartas certificadas, contratos cancelados, solicitudes rechazadas y conversaciones que nadie podía controlar mediante la lealtad familiar. Jason permaneció desempleado durante 4 meses. Chesapeake Marine Supply documentó su uso indebido de información de clientes, lo que le dificultó encontrar otro trabajo de ventas en la industria náutica regional. El concesionario retuvo parte de su tarifa de reserva personal porque él tergiversó su financiamiento. Vendió aparatos electrónicos costosos, dejó su apartamento y regresó a la casa de nuestra madre. La camioneta negra fue a parar a otro comprador. Mi madre perdió el acceso al local de la iglesia y a 2 proveedores preferidos. El daño no fue causado únicamente por la línea de crédito cancelada. Durante la revisión contable, los proveedores encontraron facturas atrasadas y registros de pago contradictorios. Varios clientes solicitaron la devolución de sus depósitos después de descubrir que el dinero de los eventos se había mezclado con cuentas no relacionadas. El comité de herencia nombró a mi tío y a 2 primos como administradores. Encontraron más de $31.000 en transferencias indocumentadas a lo largo de 5 años. Algunas apoyaban emergencias genuinas, pero muchas beneficiaron a Jason sin divulgación. Mi madre acordó vender el equipo de banquetes sin usar y entrar en un plan de pago. Si ella se hubiera negado, los familiares estaban preparados para emprender acciones legales. Por primera vez, ella tuvo que explicarse sin que yo estuviera a su lado para suavizar la verdad. La policía no pudo probar de manera concluyente que Jason dañó mi garaje porque las imágenes no mostraban su rostro, pero la similitud del vehículo, el informe de allanamiento y el momento permanecieron documentados. Mi abogado envió una carta de cese y desistimiento y Jason nunca regresó a mi propiedad. Mi empleador completó su revisión y me exoneró. Los investigadores confirmaron que su queja era falsa y provenía de una red asociada con su lugar de trabajo. Rename devolvió mis casos y la empresa notificó a los clientes afectados que la acusación era maliciosa y carecía de fundamento. Un cliente posteriormente nos remitió un importante caso de fraude comercial. Mi trabajo me llevó a un ascenso supervisando un pequeño equipo de investigación. No celebré el fracaso de Jason, pero me permití celebrar que su mentira no se había convertido en mi identidad. Los eventos familiares cambiaron. El día de Acción de Gracias se trasladó a la casa de mi tío. Fui invitada pero decliné ese año. La distancia temporal no era un castigo. Necesitaba espacio de personas que todavía trataban la verdad como una interrupción desafortunada en lugar de una corrección necesaria. Algunos familiares me acusaron de ir demasiado lejos. Otros se disculparon por creer la primera historia que escucharon. Acepté las disculpas sin fingir que la confianza regresaría de inmediato. Cualquiera podría lamentar estar equivocado después de que aparecieran los documentos. La confianza requería un comportamiento diferente antes de la próxima crisis. 5 meses después de la cena, Jason me envió un correo electrónico. La línea de asunto decía, sin excusas. Admitió haber presentado la queja, contactado a mis clientes y asumido que yo eventualmente firmaría el préstamo. Escribió que resentía mi estabilidad financiera mientras él se sentía dejado atrás. Cada vez que lo rescataba,
Él experimentaba alivio seguido de vergüenza. En lugar de confrontar esa vergüenza, me culpaba a mí. No pidió dinero ni solicitó que contactara a su antiguo empleador. Dijo que había tomado un trabajo de almacén y entrado en un programa de gestión de deudas. Su última línea decía: pensé que ser tu hermano significaba que no podías dejarme caer. Ahora entiendo que seguí saltando porque creía que tenías que atraparme. Fue la primera disculpa de su parte que nombraba acciones específicas y no contenía la palabra pero. Esperé una semana antes de responder. Reconozco tu disculpa. No estoy lista para reanudar nuestra relación anterior. No habrá cuentas compartidas, préstamos, intervenciones laborales o visitas no anunciadas. El contacto futuro depende de un comportamiento constante, no de promesas. Él respondió: entendido. Mi madre tardó más. Durante meses, sus mensajes trataron sobre registros de pago, documentos fiscales y preguntas del comité. Poco antes de mi cumpleaños número 35, ella envió por correo una carta escrita a mano. Admitió que había confundido la protección con el amor. Después de que mi padre murió, ella temía que Jason colapsara si se le permitía fracasar. Cada vez que cubría una deuda, inventaba una excusa o me presionaba para ayudar. Se decía a sí misma que estaba preservando a la familia. En cambio, nos dividió en roles. Jason creaba emergencias. Ella manejaba la historia y yo pagaba el costo. Ella también admitió haber desviado intencionalmente las donaciones de la cirugía porque temía que Jason perdiera su apartamento y su trabajo. En lugar de decir la verdad, utilizó su enfermedad porque sabía que nadie lo cuestionaría. La carta terminaba: le enseñé que las consecuencias eran crueldad, y te enseñé a ti que el amor significaba cumplimiento. A ambos los dañé de manera diferente. Esa oración importaba más que las lágrimas. Demostraba que ella entendía el sistema, no solo el resultado. Aún así, no me apresuré a perdonarla. Nos conocimos en un café público. Ella trajo pruebas de 6 cuotas de pago completadas y documentos que mostraban que había cerrado Harbour Family Events Sociedad de Responsabilidad Limitada. No te pido que confíes en mí hoy, dijo. Estoy preguntando si puedo seguir ganándome la oportunidad. Expliqué las condiciones. Nada de solicitudes financieras, ni familiares utilizados como mensajeros, ni amenazas que involucren días festivos o funerales, ni compartir información privada, y no reescribir la intimidación de Jason. Si se rompe alguna condición, el contacto se detendrá nuevamente. Ella asintió. Lo entiendo. ¿Lo entiendes o estás de acuerdo porque tienes miedo de que me vaya? Ambas, respondió. Pero el miedo no es tu responsabilidad de arreglar. Durante el año siguiente, Jason mantuvo su trabajo en el almacén, hizo los pagos de sus deudas y eventualmente se convirtió en supervisor de turno. Conducía el mismo sedán reparado que una vez había llamado vergonzoso. Mi madre reconstruyó un servicio de banquetes más pequeño utilizando depósitos en efectivo y una contabilidad transparente supervisada por un contador externo. Sus vidas se volvieron menos cómodas, pero más honestas. Ese fue el verdadero precio que pagaron. No solo la pérdida de empleos, dinero, contratos y reputación, sino la pérdida de su creencia de que yo siempre los protegería de sí mismos. Un año después de que se cerrara la línea de crédito, asistí a mi primera reunión familiar desde la cena de rendición de cuentas. Se llevó a cabo en la casa de mi tío y no había ninguna canasta de donaciones en la entrada. Un informe impreso del comité estaba sobre una mesa para cualquiera que quisiera revisarlo. Todos los gastos de los 12 meses anteriores habían sido documentados. Mi madre llegó con 2 bandejas de comida que ya había pagado para preparar. No organizó el evento ni controló la lista de invitados. Cuando los familiares preguntaron sobre su plan de pago, ella respondió sin cambiar de tema. Jason llegó en su viejo sedán. Me saludó cortésmente y no forzó una conversación privada. Más tarde, mientras recogíamos los platos, mencionó que había ahorrado lo suficiente para reemplazar la transmisión si fallaba. Eso suena responsable, dije. Él dio una sonrisa avergonzada. Suena más lento que hacer que alguien sea fiador. Más lento no siempre es peor. No, respondió. A veces, más lento es la primera vez que realmente es tuyo.
No éramos repentinamente cercanos. No borré la queja, las amenazas o el daño a mi casa porque él aprendiera a hacer pagos. El perdón no significaba restaurar su acceso anterior. Significaba liberar la necesidad de revivir la herida mientras permitía que la evidencia, no la culpa, determinara nuestro futuro. Antes de irme, mi madre me preguntó si podía llamar la semana siguiente. Ella preguntó en lugar de anunciar. La diferencia sonaba pequeña, pero las familias a menudo se reconstruyen a través de pequeñas diferencias repetidas constantemente. Cancelar la línea de crédito compartida no destruyó a mi familia. Expuso la versión de la familia que habíamos estado protegiendo. Una en la que la persona más responsable llevaba la mayor carga. La persona más ruidosa recibía la mayor ayuda. Y el amor se medía por la cantidad de daño que alguien estaba dispuesto a absorber. Durante años, creí que decir no me hacía egoísta. La verdad era más difícil. Cada vez que rescataba a Jason, lo ayudaba a posponer la edad adulta. Cada vez que me rendía ante las amenazas de mi madre, le enseñaba que el miedo funcionaba. Permitir eso no impidió que la familia se rompiera. Permitió que continuara un patrón roto sin ser nombrado. Los límites no son muros construidos para castigar a las personas. Son puertas con condiciones de entrada. Respeta el hogar, di la verdad, acepta la responsabilidad y la puerta podrá permanecer abierta. Amenaza, explota o manipula, y la persona que está adentro tiene todo el derecho de cerrarla. La separación temporal también puede ser un acto de cuidado. La distancia le dio a Jason a donde dirigir sus fracasos, excepto hacia sus propias decisiones. Obligó a mi madre a enfrentarse al dinero que había movido y las historias que había creado. Lo más importante es que me dio el suficiente silencio para escuchar mi propio juicio sin que el pánico de ellos hablara por encima. No todas las familias cambian después de enfrentar consecuencias. Algunas personas pierden el acceso y pasan la vida culpando a la persona que finalmente dijo que no. La reconciliación nunca debe prometerse simplemente porque alguien se disculpa. El verdadero cambio aparece en registros, rutinas, daños reparados, límites respetados y meses de comportamiento que nadie tiene que exigir. Mi familia no volvió a ser lo que había sido. Esa fue la victoria. Construimos algo más pequeño, menos sentimental y más veraz. Yo ya no era la cuenta de emergencia, la fiadora automática o la hija de la que se esperaba que comprara su asiento en la mesa. Yo era simplemente Lisa, una hermana e hija que podía amar a las personas sin financiar su negación. A las 8:15 de ese miércoles por la mañana, 63 llamadas perdidas me hicieron creer que había causado una catástrofe. Lo que realmente había hecho era dejar de interrumpir una. A veces, la consecuencia que más teme una familia es lo único lo suficientemente poderoso como para darle una lección. Y a veces, la persona a la que llaman cruel es simplemente la primera persona lo suficientemente valiente como para dejar de pagar por las decisiones de todos los demás. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines educativos y de entretenimiento.